Buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Sean bienvenidos al curso de Estadística Descriptiva para la Psicología. El día de hoy vamos a tener una clase muy importante, pero para ello voy a dar una pequeña indicación. La clase será impartida tanto por mí y por el profesor Fernando. Ahora sí, antes de iniciar nuestro tema el día de hoy, vamos a hacer una pequeño recordar de qué tratamos en la semana pasada, qué hablamos, acerca de qué tema hicimos. Era un tema muy importante que nos va a ayudar a entender al tema del día de hoy. Muy bien. Como ustedes lo mencionan, la semana pasada tratamos sobre las variables, pero ¿a qué se refería a las variables? Las variables hacían referencia a una característica que puede tomar cualquier valor, tomar cualquier modalidad. Es decir, por ejemplo, un valor ya sea cualitativo o cuantitativo de un conjunto determinado. Asimismo, también hicimos que era una variable cuantitativa y una variable cualitativa. La variable cuantitativa eran aquellas que adoptaban valores numéricos, es decir, que se expresaban generalmente en números, y las variables cualitativas eran aquellas que resaltaban las cualidades y los atributos generalmente no numéricos. Muy bien, a ver, ¿alguien que recuerde qué otra cosa importante estudiamos? A ver, ¿qué habíamos mencionado? Si alguien me lo puede decir. Ahí está, muy bien, como alguien está comentando, tratamos sobre la clasificación de las variables, según su medición, según el tipo de estudio, según el origen de la variable y según su naturaleza. Dos de ellas, por ejemplo, importantes que vamos a mencionar el día de hoy, según su medición, eran ordinal, nominal, de intervalo y de razón, y según su naturaleza, cualitativas y cuantitativas. Para ir recordando algo más de la clase pasada, quiero hacerles una última pregunta sobre el tema tratado. ¿Cuáles son las escalas de medición según el tipo de variable? Que es muy importante porque de acuerdo a ello, y el día de hoy también va a haber una explicación. Entonces, era según su nivel de medición, como lo habíamos mencionado anteriormente, y el tipo de variable. Por ejemplo, en el nivel de medición ordinal y nominal pertenecían al tipo de variable cualitativo. Por ejemplo, un ejemplo en el de nominal puede ser el nombre, y en ordinales, por ejemplo, el grado de estudio. Asimismo, también estaba el nivel de medición de acuerdo a continua, por ejemplo, y continua y discreta. El tipo de variable a ser es cuantitativa. Un ejemplo de continua podría ser, por ejemplo, el peso, la edad. Pueden ser en fracciones. En cambio, las discretas solamente se expresaban en valores enteros. Hay que tener en cuenta eso en la hora de hacer el llenado de datos. Muy bien, ahora sí, hemos recordado de manera muy breve y sencilla de qué tratamos la clase anterior. Ahora sí, voy a presentar el tema. ¿Cuál es el tema que nos ha traído el día de hoy? El día de hoy vamos a tratar sobre el manejo básico del programa SPS, y nuestro logro de la sesión es: al final de la sesión, los estudiantes reconocen las herramientas complementarias del uso del SPS para el tratamiento de los datos, realizando análisis en su base de datos. Muy bien, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Para eso, para más explicación y desarrollo del tema, voy a dar el pase al profesor Fernando. Hola, mis queridos alumnos. Hoy hablaremos del manejo del programa el SPSS. La utilidad del tema o la utilidad del curso de esta sesión será más para este programa, que nos ayudará en la creación de las variables y su codificación. Así podremos realizar las encuestas
podemos realizar encuestas y poder llenar la base de recolección más rápida para hacer la formulación de hipótesis y ejecutar el procedimiento para aclarar las relaciones entre variables y identificar las tendencias y relacionar las predicciones. Como vemos, aquí la denotación del SPSS nos da como casos perdidos y casos inválidos, en el cual los casos perdidos llegan a ser casos que tanto los encuestados, o sea, las personas que están rellenando las encuestas, no llegan a formular unas respuestas válidas para nosotros, que somos creadores de la formulario de investigación. No es válido o marca dos veces una misma pregunta, no se le va a considerar como una respuesta válida. Y ese llega a ser un caso perdido. Se le anula la respuesta que va a ocasionar, en el cual, y en la siguiente, que llega a ser los casos inválidos, la generación del SPSS llega a ser que nosotros ponemos una variable como y una categoría, y lo categorizamos como la variable 1 y lo categorizamos como mujer, o variable 0 como una etiqueta o variabilización como varón. Y si llegamos a poner en el SPSS como un 3 o un 2, no llega a ser válido o por el hecho de que no lo va a detectar en dicho programa. Como se va a evidenciar acá, en esta imagen que se llega a corroborar, acá un caso perdido en el PSPP no llegaría a colocarse nada por el hecho de que lo estamos tomando como si fuese un dato vacío o nulo. Y un caso inválido en el PSPP, en el SPSS, llega a ser como las valoraciones de sexo, como se dijo anteriormente, que le pusimos 0 y 1. Y si le ponemos un 3 en la valoración, cuando queremos hacer un gráfico de barras, o por así decirlo, esta valoración no nos va a tomar en cuenta el programa. Como aquí se puede evidenciar, casos inválidos, el 3 nos va a aparecer en este tipo de diagramas, y el caso perdido, claro, nos puede tomar en cuenta cuando realizamos un trabajo de investigación. En cambio, los casos inválidos no nos va a tomar en cuenta en un trabajo de investigación y podemos fallar en dicho trabajo. Ahora veremos cómo se usa el PSPP y lo basaremos en una encuesta. Déjenme abrir, por favor, un momento la encuesta para enseñarles. La encuesta será sobre el uso de las redes sociales, lo cual nos señala la primera pregunta. Femenino y masculino, el rango de edad. Claramente, en nuestro trabajo de investigación, que para el término de ciclo, yo no les pediría un rango, sino que ustedes mismos se encuentren un rango de edad, reinarán en escala numérica, como ya anteriormente se les indicó en la anterior clase, se les enseñó. Y en la siguiente pregunta nos indica el nivel de estudio concluidos, la cuarta, que de los dispositivos con cuáles usas más frecuencia el internet. Ya, este tipo de preguntas lo basaremos en el programa. Déjenme compartir un rato el programa. Aquí está el programa. Y acá, como veremos, el uso del el SPSS, no podemos usar una valoración
En vista de variables, aquí colocaremos el término de las encuestas, lo cual en nombre no podemos usar, ¿cómo se llama? Un espaciado, lo cual, y al comienzo de todas las encuestas pondremos el número de las encuestas. Como no nos permite un espaciado, pondremos el símbolo de guión bajo como referencia a un espaciado, número de encuestas. Como anteriormente la profesora dijo, acá los decimales no nos va a contar y lo ponemos en cero. Como dije anteriormente, ponemos edad. Como se les dictaminó que para el fin de ciclo no va a ser, ustedes mismos van a encontrar el rango, no ponemos a escala para que lleguen a corroborar ustedes. En decimales lo ponemos a cero y en etiqueta se pone el nombre en el cual se va a asignar la tabla de escala, lo cual será acá edad. Y acá la valoración sexo, como se dio en la encuesta que acabamos de ver, los decimales 0, acá. En este momento pondremos sexo en etiqueta. Los valores para determinación. Los valores para determinación de esta parte se pondrá como 1 femenino y 2 como masculino. En la siguiente parte utilizaremos la pregunta 2. Disculpe. Utilizaremos la pregunta 2, la cual nos indica el nivel de estudio que el encuestado tiene. Como referencia pondremos P1 como pregunta 1, los decimales pondremos 0, y acá copiaremos la pregunta que es el nivel de estudios, niveles de estudio, la pregunta tal como se hizo en la encuesta. Las valoraciones se van a colocar según lo que está puesto en la encuesta, que son primaria, 1 primaria, 2 secundaria, 3 universitaria, 4 maestría. Para no discriminar a las personas que no llegan a tener todos estos factores, pondremos como la quinta respuesta, ninguna. Y pondremos aceptar. Como se puede observar, las valoraciones acá se van a obtener como 1, 2, 3, 4, 5. Esto puede variar a cada una persona que ponga. Ya, en la escala de medición, en el sexo llega a ser ordinal porque estamos agarrando dos factores en el cual se predomina el sexo de entre masculino y femenino. En la pregunta 1, ya que estamos agarrando una escala de medición de menor a mayor y con 5 factores, llega a ser ordinal. Así basándose en todas las encuestas. Para formular una vista de datos o para rellenar la cantidad de encuestados que se están dando, se pondrá el número de encuestas. Lo rellenaremos como hasta 10. La edad, como dije, acá no se pone un rango, simplemente se ponen números en la escala numérica, en numeraciones. Pondremos de entre 15 y a 20 años.
15, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 20, 18, 15, 17. En sexo, como hemos puesto solamente el valor 1 y 2 como femenino y masculino, pondremos solamente 1. Ustedes, cuando entren en el programa, no les aparecerá de frente femenino y masculino. Yo otorgué la etiqueta de valores para que ustedes lo puedan ver, pero a ustedes en el programa se les va a salir así. La otorgación de los valores pondremos, digamos, en la encuesta número 2, la persona puso masculino porque es masculino, la persona es masculina, todos en la 3 masculino, así sucesivamente, y ahorita llenaremos respuestas al azar. En la pregunta 1, en la cual fue el nivel de estudio, se realizará según la escala en la que pusimos del 1 al 5, que llega a ser secundaria, primaria, universitaria, maestría o entre otros, o ninguna. Ya, 5. La mayoría entre esta edad, y también ahorita lo estoy poniendo en correlaciones diferentes, pero tenemos que poner, ahorita estamos inventando variables, estamos inventando datos, lo cual tenemos que tener correlación a lo que estamos a las preguntas. Una persona de 15 años no puede tener, ¿cómo se llama? Una licenciatura, una maestría, así que pondremos de secundaria, que sería la parte 2. La de 16 años estaría en universidad, le pondríamos 3, 15 años lo pondríamos en 2, en 3, en 3, 3, 3, 3, 2 y 2. Para poder ver la vista de gráficas, lo pondremos en el botón analizar, lo cual pondremos en estadísticos descriptivos, en frecuencias. Acá nos asignarán los datos que queremos analizar, lo cual pondremos la pregunta 1, nivel de estudio, que sería P1. Lo ponemos en gráficos, gráfico de barras, la parte porcentual, lo continuamos y lo aceptamos. En lo siguiente se nos aparecerá otro cuadro independiente al programa mismo, en lo cual será este de acá. Como pueden ver, no se evidencia ningún dato perdido por el hecho de que no puse ningún dato como si fuese perdido o válido, y todos me aparecen como válidos. Y nos aparece cuántas personas son de secundaria, cuántos personajes son de universidad. Si hubiese puesto más de 1 o 2, 3, 4 o 5, que serían las etiquetas de universitaria, maestría o entre otros, nos aparecería en el programa. Ya, alumnos, quisiera que para esta sesión de clase, ustedes otorguen en base al programa, comiencen a hacer una pequeña encuesta o un pequeño formulario para poder revisarlo. Les daré como 15 minutos, alrededor de 5 preguntas a 10 preguntas, para poder revisar cómo son sus avances en esta sesión.
Mis queridos alumnos, para esta sesión de clase habilitaré en esta semana eh, un foro de consultas y una actividad práctica para que ustedes puedan realizar el programa del PSPS en base a su encuesta que ustedes mismos realizaron la semana pasada y que yo los revisé. Esta semana quiero que estas encuestas que hicieron lo basen al PSS y yo mismo los revisaré y los haré anotaciones para que ustedes vean los errores, las correcciones haré. Y en base a esto, en base para el trabajo final que ustedes realizarán. Ya, eso sería todo, alumnos. Ahora doy pase a la profesora Irma para que dé las conclusiones de la clase. Muy bien, alumnos. Ha sido una clase muy interesante. Así como hemos visto como el profesor Fernando ha explicado muy interesante el uso del SPS, cómo hacerlo, cómo llenar las variables, ¿no? Ahora sí, como un modo de conclusión, quiero ahora ver que me mencionen eh, o me digan cuáles son lo más importante que han aprendido el día de hoy. ¿Qué es lo que les ha llamado más la atención o les ha sido difícil entender el programa? No sé, a ver, quiero sus opiniones. A ver, por ahí me mencionan que con uno que hemos aprendido, dice, a reconocer cuándo son casos perdidos y cuándo son casos inválidos en el programa SPS. En la primera parte vimos con un ejemplo, incluso con imágenes, cuándo reconocer un caso perdido y un caso inválido, ¿no? Además mencionan a ver que aprendimos cómo hacer el vaciado de datos y analizarlos a través de gráficos, de acuerdo a la encuesta que había llenado este profesor Fernando. Y también, como algo muy importante, como hacerle recordar cuán importante es el uso del SPS para investigar y analizar resultados de acuerdo a los datos, a qué es lo que queremos investigar o analizar y sacar conclusiones, ¿no? Bueno, eso es lo que, lo más resaltante que podemos decir en modo de conclusión. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy a todos en la clase. Gracias por su participación y les esperamos la próxima clase. Buenas noches a todos.